Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el licenciado en Economía, Hermógenes Condori Arias. Él es el director AI de la carrera de Economía de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, licenciado Condori, y bienvenido al programa. Muy buenas noches, querido público, muy buenas noches a todos los televidentes. Para mí es un gran placer estar en este momento, en esta entrevista y la participación del programa que tiene mi amigo que siempre ha estado permanentemente cooperando con muchos temas en nuestra facultad y en nuestra universidad. Muchas gracias por la invitación. Con el licenciado Condori vamos a conversar alrededor de lo que es la carrera de Economía y seguramente vamos a dar algunas noticias con respecto a los alcances de esta unidad académica que se preocupa de formar a los economistas del futuro. Y vamos a empezar un poco recordando que el licenciado Condori es director interino de la carrera de Economía y lo es desde casi un año. ¿Qué tal la experiencia y qué se ha podido hacer durante este periodo? Bueno, en realidad para mí en primer lugar ha sido un honor y un placer servir como director de la carrera de Economía. Es ahí porque no he sido elegido de forma directa por docentes y estudiantes, sino he sido elegido como consejero de la carrera de Economía y tenía la mayor antigüedad entre todos los consejeros. En este momento estoy con 41 años de docencia en San Simón, empecé muy joven, pero dedicado siempre a la facultad y a la carrera de Economía durante todo este tiempo. Eso me ha permitido llegar a esa instancia. En este año que han atravesado casi prácticamente desde septiembre del 2015 hasta esta fecha, pues evidentemente la carrera de Economía ha mostrado tanto sus fortalezas como también sus debilidades. Tiene evidentemente muchas fortalezas que tal vez no hemos podido desarrollarlo más, no hemos podido hacer más, pero las debilidades son las que nos están de alguna manera, ¿no es cierto?, retrasando y tal vez un poco perjudicando el avance que tenemos y la evolución que debe tener nuestra carrera. Pero eso, de alguna manera, estamos encaminando, estamos ya seguros de que esto va a ir en mejora en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Me imagino que los que tienen ideas sobre economía me deben estar entendiendo que no es un proceso de la noche a la mañana, sino es un proceso que a veces nos lleva un poco de tiempo, pero que sí tenemos, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo y todas las ganas de poder desarrollar esto y de llegar a concluir con un futuro bastante promisorio para las futuras generaciones. Tengo entendido que tenemos a 1.200 estudiantes inscritos en la carrera y un poco este número de estudiantes desde algunos años a esta parte se mantiene constante. ¿Por qué sucede eso si nosotros siempre pensamos que la economía es uno de los ejes principales para un poco manejar el desarrollo, la gestión del país? Sí, evidentemente es cierto lo que usted señala, porque es tradicional que la carrera de Economía, ¿no es cierto?, no tiene un crecimiento como en el caso de las otras carreras como es Administración, Auditoría o en este último como son Ingeniería Comercial e Ingeniería Financiera. Esto se debe a muchos factores, tiene muchas aristas en realidad. Una de ellas es, por ejemplo, que el que viene a estudiar la carrera de Economía como sus primeros pasos, primero tiene que entender evidentemente qué es estudiar Economía. O sea, a ver un poquito, tal vez no de salir del marco de la tradición. No cualquiera puede ser economista. Por esa razón, a nivel mundial solamente tenemos 10 economistas desde que nace la economía como ciencia, ¿sí? Y estamos hablando de los 10 que han sido sobresalientes y que han desarrollado esta ciencia con una teoría muy avanzada. Y por lo tanto, no es que tiene que haber miles o cantidades enormes de economistas, no, yo creo que es al revés. Un economista, ¿no es cierto?, que tenga así como los que han tenido como se dice, la personalidad y la categoría de estos 10 es suficiente para cambiar el mundo. Por lo tanto, no necesitamos muchos, en realidad, economistas como auditores, administradores u otras profesiones. Necesitamos personas que de verdad
sepan lo que es la economía y cómo se tiene que utilizar esta ciencia para el bien de la humanidad, de la sociedad y del ser humano en principio. Entonces 1.200 son suficientes. En realidad es una cantidad que parece un poco hasta tal vez contradictorio, pero para mí que esa cantidad sí, no crece, repito, por las particularidades que presenta el ser humano. O sea, repito una vez más, para ser economista tiene que tener dos dones fundamentales para mí, tal como lo ha señalado, por ejemplo, uno de los padres de la teoría económica, como es John Maynard Keynes, ¿no? Él decía, para ser economista tienes que ser historiador, tienes que ser estadístico, tienes que ser matemático, tienes que ser filósofo y tienes que tener un genio maldito, dando a entender que tienes que tener un sexto sentido muy desarrollado y que por lo tanto no todas las personas tienen esta opción. Por lo tanto, si sales con título de economista no quiere decir que vas a trabajar como economista por haber sacado el título, sino tienes que tener esos dones para poder, aunque no hayas sacado el título, ejercer la profesión de economista. Entonces, estas cositas un poco, ¿no es cierto?, de alguna manera, cuando llegan a economía los alumnos no siempre, ¿no es cierto?, logran desarrollar sus capacidades y sus habilidades. Me comentaba el licenciado Condori que cada semestre más o menos se titulan 35 estudiantes, 35 alumnos, sí. Es decir, 70 alumnos cada año. Así. ¿Cuál es el mercado laboral para un economista que se ha formado en la Universidad Mayor de San Simón? Bueno, en ese tema en particular, bueno, yo con toda seguridad, como casi estoy un año, les puedo decir que evidentemente, ¿no es cierto?, en esta última gestión, por ejemplo, se han hecho defensas de tesis de aproximadamente 70, y a eso tenemos que aumentar los que se han titulado por otras modalidades como son por excelencia, y también tenemos ahí el examen de grado y también tenemos el PETAN. Ahora, repito una vez más, ¿no es cierto?, es bien relativo respecto al mercado de trabajo. Como decía al principio, si son economistas de verdad, entonces sí van a lograr, ¿no es cierto?, puestos de trabajo sin ninguna dificultad. Pero si son economistas que solamente han venido por convicción y no siempre, ¿no es cierto?, por la razón, entonces ellos prácticamente por el entusiasmo que han tenido de estudiar economía a veces quedan frustrados porque no siempre logran lo que ellos, ¿no es cierto?, buscan. Entonces estas personas están formadas en economía pero a veces tienen algunas falencias y eso de alguna manera les impide lograr sus propósitos, sus metas. Entonces eso es prácticamente lo que podría un poco disminuir, digamos, incluso la posibilidad de titular mucho más, pero en este último año donde estuve yo, hemos prácticamente, como se dice, apoyado en el taller de titulación para que aumente este porcentaje de aprobados en la carrera de economía con relación a las gestiones pasadas. He sido una persona bastante rígida, pero también bastante flexible en cuanto al tema de las defensas y en cuanto a los trabajos de investigación. He hecho que se desarrolle todas las modalidades posibles. Normalmente, pero un economista, ¿en qué encuentra trabajo? Es decir, normalmente pensamos economista en el banco. Bueno, cuando hablamos de economía, especialmente con el pensum y con la malla curricular que actualmente tiene la carrera, podemos, ¿no es cierto?, a los otros profesionales ubicar en las entidades públicas y en las entidades privadas. En las entidades públicas están el tema de la gobernación, el tema de las alcaldías, y como en estos últimos 10 años han tenido mayor participación las alcaldías, no solamente provinciales, sino también más pequeñas, entonces han requerido, ¿no es cierto?, profesionales de economía, especialmente los que están relacionados con proyectos. Entonces, esas personas han tenido la oportunidad de poder insertarse también en estas instancias. Ha mejorado bastante. Pero ahora, entrando ya en el tema mismo de lo que es el economista no solamente es una persona que tiene que ser como empleado público o empleado privado, sino tiene que ser una persona que tiene que dedicarse a la investigación, a la ciencia y al conocimiento. Entonces, un poco eso, de alguna manera, también nos frena un poquito la evolución y el desarrollo de esta carrera y lamentablemente está todavía un poco, si ustedes quieren, con algunos pequeños vacíos, está un poquito flojito, como se puede decir, pero eso con el tiempo lo tenemos que superar y lo tenemos que mejorar, de tal manera que nuestros profesionales estén completamente formados tanto en la teoría como también
en la práctica, de tal manera que la práctica se cumpla en nuestra profesión. En términos de formación y resultados académicos, licenciado Condori, ¿usted considera que la preparación que reciben nuestros estudiantes hasta coronarse como economistas responde a las necesidades del entorno, responde a las necesidades de la sociedad y del país? Bueno, en ese tema, por ejemplo, este pensum que actualmente tenemos data de 1997, entonces estaría un poco, si ustedes quieren, atrasado o descontextualizado con toda la evolución que ha hecho la economía a nivel mundial y la economía a nivel nacional. Evidentemente eso pareciera que nos está un poco, ¿no es cierto?, también, como se dice, mermando la situación, pero no es un mal pensum, no es una malla curricular demasiado, como se dice, obsoleta, no se puede hablar así. Creo que esta malla curricular que se planteó en 1997 ha sido la pionera de la carrera, pero también a nivel nacional. Gracias a este pensum se ha logrado avanzar mucho en el sistema universitario en las carreras de economía. Pero ahora nos está faltando actualizar, nos está faltando, ¿no es cierto?, acomodar a los nuevos tiempos y a la evolución que hace como todas las ciencias. Las ciencias siempre están en permanente evolución y cambio y nosotros también tenemos que hacer eso. Entonces nos hace falta en este momento hacer los ajustes necesarios tal como nos habían señalado los de la CUB. O sea, cuando entramos al proceso de acreditación, en ese proceso nos han hecho algunas observaciones que evidentemente tenían toda la razón en su momento, pero ahora ya analizando mucho más en detalle, vemos que son posibles superarlas y que probablemente tengamos una vez más la oportunidad de tener uno de los mejores pensums y una de las mejores mallas curriculares con sus contenidos programáticos en cada una de las materias, siempre pensando de que esta pueda tener una vigencia de aproximadamente de 25 a 30 años por lo menos. Aunque las ciencias evolucionan tan rápido que la naturaleza, pues tendrán que hacerse los ajustes permanentes y continuos en espacios de 2 o 4 o 5 años. ¿Existe alguna instancia de parte de la carrera de economía para hacer, por ejemplo, un seguimiento a los estudiantes que se han titulado, o todavía no hay la capacidad, no hay la posibilidad de hacer ese seguimiento? ¿Por qué lo digo? Primero, para saber si encuentran trabajo. Segundo lugar, qué tipo de dificultades se encuentran en su trabajo. Una información un poco que podría retroalimentarnos. En ese tema, por ejemplo, gracias a mi persona que pudo participar para la acreditación a la CUB durante hace 3, 4 años atrás, pues se implementó un sistema justamente de hacer un seguimiento a todos nuestros egresados y a todos nuestros profesionales porque forman parte del tema de la acreditación. Hemos logrado que eso también tenga información y está a cargo del taller de titulación. Solamente que en algunos casos no siempre los profesionales que han egresado de San Simón y de nuestra carrera, ¿no es cierto?, son cochabambinos o son de la región. La mayor parte, no se olviden que durante la década 70, 80 y 90 eran del interior, principalmente del oriente, donde no había las carreras de economía como el caso de Pando, como el caso del Beni. Y también teníamos un buen porcentaje de Santa Cruz. Entonces, profesionales, una vez que han terminado sus carreras, una vez que se han profesionalizado, han retornado a sus medios, y un poco, tal vez, de ellos, digamos, tenemos muy poca información, pero los que han quedado en Cochabamba o en La Paz o en estas regiones, sí tenemos un seguimiento de todos ellos y podemos tener la información que usted necesita, ¿no? Pero, yo diría, si no es un 85-90% sí están en funciones de economistas y trabajando en todas las entidades públicas y privadas. Volvamos al pensum que data del año 1997. Obviamente hay, digamos, un poco la solicitud de parte de los pares académicos que vinieron a estudiar la carrera, la evaluaron para acreditarla, de un poco tratar de reformular el plan o actualizarlo. ¿A qué punto estamos en términos de reformulación del plan de estudio de la carrera de economía? En este tema en particular, gracias, repito, a esta gestión de este año y además a el tener, bueno,
una oportunidad más para felicitar y agradecer al Consejo de Carrera que me tuvo como parte de este periodo. Tengo que felicitar a todos ellos, unas personas que realmente están muy interesadas y además están imbuidas en ese tema. Hemos formado algunas comisiones especialmente para revisar, ¿no es cierto?, como se dice, observaciones que hizo la COB en la acreditación, y también estamos formando comisiones, ¿no es cierto?, para ver cómo tiene que cambiar el tema del taller de titulación y la malla curricular, más sus contenidos analíticos de cada una de las materias, totalmente actualizado con bibliografía tanto física como también virtual. En ese trabajo estamos en este proceso y probablemente sean los insumos para llevar a cabo a muy corto plazo, termine en un seminario interno de la carrera que nos permita, ¿no es cierto?, aprobar todos estos cambios y todas estas mejoras. Una provocación necesaria. A ver. En el mundo hay el grito de los pobres y hay el grito de la madre naturaleza. Yo creo que esas dos provocaciones de alguna manera tienen que también ser tomadas en cuenta al momento de rediseñar, por ejemplo, un plan de estudio o redefinir el perfil del economista. Estamos previendo un poco lo que significa la salvaguardia del medio ambiente y los fenómenos que todavía manejan la humanidad y generan brechas demasiado grandes y cada vez más grandes, extrañamente, entre los pocos ricos y los muchos pobres. La corrupción y todos aquellos aspectos. Pienso, por ejemplo, en un enfoque ético también en la formación de nuestros economistas futuros. Sí, yo creo que en el tema que tú tocas, evidentemente tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces yo partiría pensando en lo siguiente, a ver, ¿cuál es el origen de la economía? Tenemos ahí dos palabras básicas, como es el tema de la escasez y de la necesidad. La escasez de los recursos naturales y las necesidades que son tan ilimitadas, ¿no es cierto?, del ser humano. En ese proceso, si pensamos desde el punto de vista del sistema capitalista, evidentemente el apoderamiento, digamos, de las riquezas naturales en el mundo ha hecho, ¿no es cierto?, que exista unas diferencias abismales entre los que se apoderan y los que son, digamos, desposeídos de estos recursos naturales. Es verdad en lo que tú señalas, ¿no es cierto?, pero también ahí tenemos que pensar, por ejemplo, en los padres de la economía, caso de Smith, caso de John Maynard Keynes o caso Carlos Marx, ¿no es cierto? Estos personajes de principio, antes de desarrollar sus teorías y sus modelos en economía, desarrollaron, ¿no es cierto?, bastante la filosofía, y dentro de la filosofía tocaron en profundidad lo que es el tema de lo que se llama la ética y la moral. O sea, la economía no puede funcionar sin ética y moral. O sea, los primeros en tener bases fundamentales para ser economistas es que tienen que tener en profundidad conocimiento sobre ética y moral. Y eso de alguna manera, ¿no es cierto?, nos permite incluso tener voces de los pobres, ¿no es cierto?, para enfrentarnos a los ricos, a los que se apoderan de la riqueza en el mundo, frente a los que son desposeídos de estas riquezas. Entonces tiene que haber voces que nos permitan, ¿no es cierto?, enfrentarnos a estos otros. Pero eso significa, repito una vez más, romper aquello. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que profundizar la ética moral en el mundo, no solamente a nivel continental o a nivel regional o a nivel departamental, ¿no? Sino tiene que haber prácticamente una revolución, ¿no es cierto?, a nivel internacional, o por qué no decir a nivel mundial. Entonces tenemos que ir imponiendo aquello frente a lo siguiente, que el ser humano desposeído de todo esto tiene que tener la oportunidad y la equidad de tener las mismas posibilidades y condiciones para sobrevivir en la tierra que aquellos que se han apoderado de estas riquezas. Porque esto, ¿a dónde nos ha llevado? Los que se han apoderado, evidentemente, dominan el mundo, ¿no es cierto?, y se apoderan de todo frente a los que no hemos podido y desposeemos de todo. Nuestros recursos naturales permanentemente han sido saqueados, tal como lo ha denunciado en su momento nuestro famoso, ¿no es cierto?, representante uruguayo. Estoy hablando de una personalidad que ahora ya no está entre nosotros, pero que sí denunció abiertamente con su libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido voces de esa naturaleza donde se han mostrado este tipo de hechos, y eso de alguna manera ha perjudicado.
A ver, otro tema en ese sentido, por ejemplo, en la época tradicional de la economía, decían, por ejemplo, que los países que tienen poblaciones demasiado grandes, ¿no es cierto?, iban a ser poblaciones con acumulación de capital muy bajo. Pero ocurre que ahora, en el actual siglo XXI, lo están demostrando que los países que tienen poblaciones muy grandes tienen mercados, ¿no es cierto?, bastante grandes y han podido desarrollar su producción, y han podido desarrollar su tecnología, su industria, etcétera, etcétera, y son los primeros en el mundo. No por nada, ¿no es cierto?, la China quiere ser en este momento el primero, ¿no es cierto?, del mundo. Y no siempre bajo la lógica del sistema capitalista, sino bajo la lógica de un sistema más equitativo en el mundo. Entonces, estas cosas nos permiten de alguna manera tener la oportunidad de ver desde otros ángulos, desde otras aristas, lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el hombre y la naturaleza. Completamente de acuerdo, me parece interesante. Si volvemos un poco a la idea de lo que significa la economía, ¿no? Inicialmente se decía cómo administrar la casa, ¿no? Exacto. Esta casa es cada vez más una casa común. Y más pequeña. Y cada vez más con problemas, y no podemos administrar mal la casa, ¿no? Si no seríamos malos economistas, además de malas personas, ¿no? No podemos dejar a un hijo sin nada y al otro hijo con todo, ¿verdad? Son conceptos que de a poco van cambiando también un poco la mentalidad de quienes asumimos la tarea de formar a nuevos profesionales y particularmente a nuevos economistas, ¿verdad? En ese punto, por ejemplo, yo siempre he dicho que se tiene que manejar una regla que se llama la regla de oro. La regla de oro consiste en que las generaciones actuales tienen derecho, ¿no es cierto?, a explotar la naturaleza, pero no la naturaleza en sí como capital, sino el interés de la naturaleza, ¿ya? Y eso es bien importante. De lo contrario, nosotros nos estaríamos comiendo la riqueza que les pertenece a las futuras generaciones. Entonces, cuando dice la regla de oro, quiere decir lo que nos corresponde a las actuales generaciones, dejando, ¿no es cierto?, para las futuras generaciones lo que les corresponde a ellos. Entonces, no tenemos que ver la naturaleza como capital, sino tenemos que verlo como los intereses que rinde el capital. Y eso sí tienen derecho las generaciones actuales y también tienen derecho las generaciones futuras. Si ponemos en esa ecuación o en esa balanza, sí nos irá bien en el futuro. De lo contrario, estaremos realmente dejando casi muy poco para las futuras generaciones. Sí, la sabiduría indígena, cuando nos decían la tierra no nos pertenece, nos las están prestando las futuras generaciones. Interesante. En el mes de junio, tengo entendido que ha habido una reunión consultiva nacional de carreras de economías para el Mercosur, el Mercado Común del Sur. La carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas ha sido anfitriona de ese evento. ¿Qué se trató en esa reunión consultiva a nivel nacional y quizás cuáles han sido los resultados más sobresalientes? Perfecto. Evidentemente, en el mes de junio, la carrera de Economía a nivel de la Universidad de San Simón ha sido la anfitriona de la reunión nacional de todas las carreras de Economía del sistema universitario. Han participado aproximadamente alrededor de 15 universidades de las carreras de Economía, donde había una reunión previa en el mes de marzo, donde se hizo el primer encuentro y se dotó la primera información respecto a documentos del Mercosur a través de Arcosur para hacer la acreditación en este sistema. Y ese trabajo lo han desarrollado hasta el mes de junio, y en el mes de junio hemos hecho ya la revisión en grande y en detalle para poder elaborar ya el documento final que presenta Bolivia a la reunión regional que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Cruz durante los días 17, 18 y 19 de agosto de la presente gestión, donde se va a llegar a conformar a partir de los 6 estados que forman parte del Mercosur un documento final que presentan a Arcosur para que estos puedan aprobarse en Mercosur y a partir de ese documento se pueda llegar a acreditar a las carreras de economía en Arcosur. En este momento no existe ese documento aprobado y recién está en proceso de elaboración y por lo tanto en la aprobación en este periodo del 17, 18 y 19 de agosto, donde nosotros como carrera vamos a participar, pero no, repito, con voz y voto, simplemente de veedores, porque ahí ya tenemos representantes por Bolivia que han sido elegidos en esta reunión. Entonces, esta reunión lo que ha evacuado es un documento que permita la representación de Bolivia al Arcosur y Mercosur.
Eso nos ayudará a tener ya el documento final, donde tengamos en el mes de agosto aprobado, y después presentaremos a Mercosur, y una vez aprobado en Mercosur, pues tendremos la oportunidad de hacer la acreditación a Mercosur como primero carreras de economía, que será el puntal de las facultades de ciencias sociales. O sea, economía ahorita es el puntal de eso. No tenemos en Mercosur nada con relación a ciencias sociales. Lo que sí tiene Mercosur, a través de Mercosur, es salud, tecnología y arquitectura. Pero en ciencias sociales, especialmente en economía, no lo tenemos. Pero esto, estamos a un mes prácticamente para poder llevar a cabo y tener este documento. Y una vez aprobado, ¿no es cierto?, tenemos ya la posibilidad de que en un año, máximo 2 años, podamos estar en el proceso de acreditación a través de Arcosur en Mercosur. Bueno, Arcosur... Eso permite, ¿no es cierto?, que nuestros títulos tendrán validez en la región, o sea, en los 6 países. Ya no tendremos el problema de estar migrando de un país a otro país, ir a convalidar nuestros títulos y un montón de cosas. Me imagino que ese proceso ya será prácticamente automático. Una ventaja llamativa, sin duda. Perfecto. Arcosur, entonces, es el ente de acreditación regional de cursos universitarios. Exacto. Como ente que es parte del Mercosur, el Mercado Común del Sur, compuesto por 6 países, recordamos Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Así es. Así es. ¿Cuáles son las tareas pendientes en el inmediato futuro como director? ¿Cuánto tiempo le queda todavía como director de la carrera y cuáles son las tareas pendientes? En este tema tenemos que ser un poquito sinceros. Yo he sido elegido por 3 meses, pero lamentablemente por todas las cosas que está atravesando la Universidad de San Simón, el tema, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se dice?, del estatuto, la actualización del estatuto, el tema, ¿no es cierto?, del no encuentro, por ejemplo, entre docentes y estudiantes para poder elegir autoridades universitarias facultativas, también a nosotros nos ha afectado. Hemos intentado varias veces, ¿no es cierto?, convocar a elecciones a director de carrera, pero no hemos logrado porque siempre ha habido dificultades en que si van a ser titulares o van a ser extraordinarios que formen parte de la convocatoria. Entonces, esas discusiones han llevado hasta el día de hoy, pero mi función termina el 22 de septiembre como consejero y por lo tanto tenemos programado en este momento llevar a cabo el claustro de la Casa de Economía el 16 de septiembre, donde ese mismo día se llevará a cabo también la elección de consejeros, tanto docentes estudiantiles al Consejo de Casa de Economía. Un poco para ver, digamos, este año ha sido realmente muy entrabado por todas las cosas que he señalado y hemos avanzado, sí, pero no hemos avanzado de acuerdo a lo que nosotros habíamos proyectado en su momento, sino hemos avanzado, ¿no es cierto?, lentamente, pero seguros, pero nos falta mucho todavía por hacer. Entonces tenemos 2 meses, ojalá que en esos 2 meses podamos concluir lo que falta y podamos desarrollar un poco más. Pero, repito una vez más, esto no puede quedar simplemente ahí cambiando un director o cambiando consejeros, sino también tenemos que tener, digamos, una línea trazada para el futuro, ¿no es cierto?, siempre pensando en las necesidades que tenemos que cubrir para las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar muchísimo prácticamente, porque no hay que olvidarse que en este momento estamos atravesando el siglo XXI, una transición tan crítica respecto a la revolución tecnológica, a la revolución de la informática, etc. Entonces, nuestras carreras están en una situación entre quedarse en lo tradicional o pensar ya en lo que es lo virtual. Entonces, estamos en esa transición tan difícil que la juventud de ahora está atravesando fuertemente. En ese sentido, por ejemplo, yo rescato la decisión que ha tomado exactamente hace un año el Parlamento de Francia. El Parlamento de Francia ha decidido retornar al sistema tradicional de la educación, o sea, pizarra nuevamente, tiza nuevamente, cuadernos nuevamente, lápices nuevamente, ¿no es cierto?, libros tradicional nuevamente, y ha sido una buena decisión. ¿Por qué ha sido una buena decisión? Porque con este sistema actual que estamos viviendo, que es virtual, estaban distorsionando completamente el idioma francés y entonces los franceses respetan mucho su idioma y realmente no quieren que se distorsione. Entonces eso ha tomado una decisión el Parlamento para que realmente retomen el sistema tradicional. Y eso es una buena, repito, luz al final del túnel, porque nosotros estamos en una etapa bastante crítica en ese sentido.
Muchísimas gracias, licenciado Condori, por estar con nosotros en este programa. Estimados televidentes, hoy hablamos de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.